Muy buenos días, estimados hermanos, estimados oyentes. El tema de hoy que nos vamos a referir se llama el diezmo según la Biblia. Para empezar, sabemos que el diezmo es algo sensitivo, algo conflictivo en cierta manera para muchos, pero tenemos que basarnos de acuerdo a la palabra, principalmente en el Nuevo Testamento, ya que vamos a comprobar que el diezmo era una ley del Viejo Testamento que fue cancelada por nuestro Señor Jesucristo, en la cual Él no participó ni fue parte de ella. Quiere decir, Jesús nunca pidió diezmo ni tampoco dio diezmo, y eso lo veremos porque en la Escritura no se anota ningún versículo, ningún capítulo donde nuestro Señor Jesucristo o sus discípulos pidieron o dieron diezmo. Por lo tanto, vamos a estudiar a ver de qué se trata esto. Ok, el diezmo, según la Biblia, las escrituras del Viejo y Nuevo Testamento las podemos usar para verificar la veracidad de lo que realmente dice la Biblia y comprobar cómo por algunos ha sido utilizada incorrectamente por la Iglesia del Señor, sea por tradición, por falta de conocimiento o en realidad para dar un mal uso del mismo. Entonces, antes de empezar, vemos que el diezmo es algo que la Biblia enseña a hacer en estos tiempos. Esa es una pregunta que tengo para todos los oyentes, principalmente para algunos pastores y a todos aquellos que quieran contradecir la palabra de Dios. ¿Por qué la mayoría de las iglesias y las religiones utilizan el diezmo? Yo puedo entender que las religiones lo puedan usar por su falta de conocimiento y porque ellos no exaltan ni exaltan a nuestro Señor Jesucristo. Por lo menos en esa parte la puedo entender, pero a las iglesias llamadas de Cristo es el motivo por el cual quiero compartir esta escritura. ¿Y por qué nunca también se ha debatido este tema? Todos los temas de nuestro Señor Jesucristo son debatidos y se ven los ejemplos de Cristo en lo que Él hizo con respecto a ese tema, a esa situación o a esa conversación, o vamos a ponerle doctrina. Pero nunca se ha debatido. ¿Y qué implica el no diezmar a una iglesia? El no diezmar a una iglesia, para mi concepto, simplemente es dejar que el pastor camine por fe y confíe en Dios. El diezmar no implica nada a un creyente, porque el creyente es libre. Yo voy a demostrar que la ley de Cristo, su muerte y su resurrección nos han librado de la ley. Por lo tanto, somos libres y más que nada a poder entrar en cuestiones de diezmo, y eso nosotros tenemos la libertad. Sí creo que Dios cree y confía y quiere dador alegre, pero no es lo mismo, no es lo mismo que el diezmar, porque Dios quiere un dador alegre, una persona que dé con alegría, que dé con su corazón y no a un diezmero obligado. Ahora, ¿por qué el diezmo y la ofrenda voluntaria, que es lo que realmente debiera ser, han sido confundidos por muchos hoy? Vemos o veamos qué nos dice la Biblia según la Escritura y qué demuestra el Nuevo Testamento acerca del diezmo. También, cuál es la razón por la cual Jesús y los discípulos no practicaban el diezmo, porque sé que no hay ningún pastor de los que defienden esta doctrina o este sistema del diezmo que me pueda comprobar ninguna escritura, ningún versículo en el cual pueda decir en que Jesús pagó diezmo. Si alguno tiene alguna escritura o algún versículo, un capítulo o un versículo, aceptaría uno por lo menos en la Biblia donde Jesús pagó diezmo o practicó el diezmo o aún sus discípulos, porque vemos que esto
daría una claridad de la realidad de lo que es el no diezmar o por qué Jesús no diezmó o cuál es el propósito. Yo trataré de poder llevar todo esto a ese nivel con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Antes de nada, sé que nunca se puede empezar un estudio bíblico sin una oración. Así que vamos a orar, por favor. Padre que estás en los cielos, yo te pido, Señor, que ilumines nuestra mente para poder tocar un tema tan sensible y controversial, el cual ha sido abusado por muchos y algunos por crecer en la iglesia. Hemos sido tradicionales o hemos seguido las cuestiones tradicionales sin estudiar la Biblia. Te pido en el nombre de Jesús Todopoderoso, el Espíritu Santo nos guíe para encontrar la realidad de lo que tú deseas que aprendamos sobre el diezmo y que sea de acuerdo a tu palabra y no al pensamiento nuestro. Señor, aclara, ayuda y limpia nuestra mente para entender tu palabra en el nombre de Jesús. Señor, yo ato todo espíritu de religiosidad, todo espíritu de mentira, toda cosa que se oponga a tu palabra, Señor, y que salga tu palabra a relucir como verdadera y seas tú verdadero y todo hombre mentiroso. Señor, me cubro con la sangre de Cristo, de la punta de la cabeza a la punta de los pies. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que renuevas mi persona, que tomes control de mi lengua, de mi mente y de mi espíritu, para poder traer el rima que tienes tú para nosotros en el día de hoy. Te lo pido confiando en tu palabra, Señor, y más que nada, confiando en ti, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Empecemos entonces con el diezmo según lo que dice la Biblia. Para poder hablar del diezmo, tenemos que hacer una versión desde el comienzo en que se menciona el diezmo. Para eso viajaremos a Génesis 14, versículos 17 al 24. Aquí Melquisedec bendice a Abraham. Dice que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el rey que es valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y toma los bienes. Y Abraham le respondió: he alzado mi mano a Dios, Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas que yo enriquecí a Abraham. Veamos qué dice la escritura. Primera vez que se menciona el diezmo, pero vamos a hacer énfasis en algo importante, lo cual creo la iglesia no le ha puesto atención en esta parte de la palabra. Uno, es la primera vez que se menciona a Melquisedec. Dos, aparece como el rey de Salem o el rey de paz. Dos, como sacerdote del Dios Altísimo. Estamos en el versículo 18. Pero ahora, ¿qué hace Melquisedec? Dice que sacó pan y vino. El pan y vino no es algo que se utilizaba en el Viejo Testamento. Es algo del Nuevo Testamento, donde el pan refleja que es el cuerpo de Cristo y el vino su sangre. Por lo tanto, esta escritura quiere darnos o enseñarnos algo que no hemos podido profundizar y ver tan claro como está la escritura. Melquisedec es otro nuevo sacerdocio. El rey de Salem, porque era el rey de paz y el rey todopoderoso. Y era sacerdote ahora del Dios Altísimo, que es nuestro Señor Jesucristo, que lo veremos. ¿Y por qué dice que sacó pan y vino? Porque el pan y el vino representan la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que el diezmo tiene que ver algo con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, principalmente Abraham, que es el padre de la fe.
Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham de Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Vemos aquí que lo está bendiciendo. Es algo que está por suceder. Y me llama la atención cuando Abraham le dice al rey de Somorra que él no quería nada de él, no sé qué diga, yo enriquecí a Abraham. Quiere decir que en este versículo Dios está hablando contra el dinero, en realidad está hablando contra la avaricia, contra los hombres que quieren hacerse ricos a pesar que alguien le da otra cosa. Y aunque estamos refiriéndonos aquí a Dios y a Jesús que aparece como Melquisedec, vemos que Abraham entendió. Y por eso podemos ver que Abraham es el padre de la fe. Continuamos para no quedarnos en esta escritura solamente porque tenemos que viajar a otros capítulos. Vamos a ver ahora durante el tiempo, antes de seguir, recordemos que estamos hablando de Abraham, del pan del vino y de Melquisedec, y voy a hacer énfasis eso más tarde porque esa es una de las escrituras importantes. Durante el tiempo que estaba Aarón, así se repartía el diezmo y el levita pagaba diezmo por igual. Vemos en Levítico 27 del 30 al 32 y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas o todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Si van a vivir en la ley del diezmo, veremos que si alguno quisiera rescatar algo del diezmo o lo usaba, tenía que pagarle a la quinta parte de lo que usaba por eso. Entonces, si aplicamos la ley del diezmo a todos estos pastores que utilizan esa ley, ellos deben pagar el quinto, la quinta parte, 5 veces debe pagar lo que ha usado del diezmo. Así hablarás a los levitas y les dirás cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda merecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Números 18, versículos 26 al 31. Ellos estaban dispuestos, tenían que pagar el diezmo, era parte de la ley del diezmo. Ellos cogían el diezmo y de ahí pagaban el diezmo de los diezmos al Señor. Y eso se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto de la gara. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel y daréis de ellos la ofrenda al sacerdote Aarón. Quiere decir que los mismos levitas tenían que pagar el diezmo de vuestro diezmo. Para ir adelantando, vayámonos a Deuteronomio 12. Ni comeráis en tus poblaciones de tu grano, de tu vino o de tu leche, ni las primicias de tu vaca, ni de tu oveja, ni los votos que prometieron, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tu mano, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Vemos que en Deuteronomio 12, versículo 17 a 18, aquí Dios le manda al mismo pueblo a que comiera del diezmo de los granos y que lo compartiera con la sierva, con los hijos, con tu hija y con la sierva y tu siervo, con todos ellos, y aparte del levita, porque vamos a entrar en una parte principal, la cual quiero hacer énfasis del diezmo, que se llama la ley del diezmo, y veremos cuál es el propósito de la ley del diezmo, y todo esto estará incluido en el final, en los versículos o los capítulos, mejor dicho, que voy a traer en correlación en que Dios se refiere a esto. Ok, la ley del diezmo podemos verla en Deuteronomio 14, 22, 29. Indefectiblemente diezmará todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre.
el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus granos, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios, hubiera escogido para poner en él su nombre cuando Jehová tu Dios te bendicere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vaca, por oveja, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares y comerás allí delante de Jehová y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitará en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo, a fin de que cada 3 años sacarás todo el diezmo de tu producto de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Versículo 29. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero, aló, y el huérfano y la viuda que hubieran en tus poblaciones y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios lo bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Vemos aquí que en la ley del diezmo no solamente se incluye al levita, se incluye al extranjero, al huérfano, a la viuda, porque te vamos a hacer énfasis en eso porque veremos el error de la ley del diezmo. Que hubiere en tus poblaciones y comerán y serán saciados. ¿Para qué? Para que Jehová tu Dios te bendiga. Las bendiciones de ellos no solo estaba dar el diezmo al levita, estaba dar el diezmo al extranjero, al huérfano y a la viuda. Esa era la ley del diezmo. Deuteronomios 14, 22 al 29. Y esa ley no podían cambiarla. Pero vamos ahora a Deuteronomio 26, del 2 al 15. Aquí vemos entonces cómo sería el diezmo cuando entraran a la tierra prometida. Esta misma ley ahora se está hablando de cómo se iba a regir en la tierra prometida. Esto es la palabra de Dios, Deuteronomio 26, 12 al 19. Y volvemos a encontrar lo mismo de la ley del diezmo. Leemos el versículo 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, 1, 2, al extranjero, 3, al huérfano, 4, y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Versículo 13, y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado. Escuchen de nuevo en el versículo 13. Al levita, 1. Al extranjero, 2. Al huérfano, 3. Y a la viuda, 4. Conforme a todo lo que me has mandado, no he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ello. Dios estaba haciendo énfasis en el mismo capítulo. 2 versículos de seguido nos habla que el diezmo era para el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda. No era solamente para el levita como se está tratando de practicar en estos tiempos, ni la ley del diezmo siquiera ellos están siguiendo. Quiere decir que están totalmente fuera de la palabra de Dios con referente al diezmo. Si se van a basar en el diezmo del Viejo Testamento, que voy a enseñarles más tarde que fue abolido, porque ellos entonces no cumplen ni siquiera la ley del diezmo, que era para compartir al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Quiere decir que la iglesia de Dios debería estar ayudando, no hacer que el levita o el pastor, que en este caso sería, se llene los bolsillos nada más, porque ahora se lo voy a leer en el 2020 donde estamos. Dice: cuando acabes de diezmar a todo el diezmo de tu fruto, versículo 12, Deuteronomio 26. Acabes de diezmar todo el diezmo de tu fruto en el año del diezmo, darás también al pastor, que sería el levita,
al extranjero, que no han cambiado los extranjeros que vienen a todos y más a nuestro país, al huérfano, que no han dejado de existir, hay muchos huérfanos, muchas personas necesitadas, y a la viuda, a las personas mayores que no tienen ayuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y vuelve y se lo repite en el versículo 13. Y dirás delante de Jesús tu Dios, estoy cambiando al 2020, porque ya Jehová murió como Jesús, y Jesús es Jehová, está vivo. He sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al pastor, quiere decir al levita, al extranjero que no han dejado de existir, al huérfano o los necesitados, personas que no tienen familiares, y a la viuda que tampoco, que también necesita ayuda. Conforme a todo lo que me has mandado, Dios lo mandó. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. Muy claro está. No he comido de ellos en mi luto, ni he gastado de ellos estando yo inmundo. Lo hacía inmundo si se gastaba el dinero. Los pastores que se están llevando la plata están siendo inmundos. Ni de ello ofrecido a los muertos. He obedecido la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo, Israel, y a la tierra que nos ha dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Ese versículo 15. Hasta ahí llegaré para no seguir en esto, porque necesito llegar a los puntos principales. Vemos entonces que la ley del diezmo vuelve y repite y menciona al levita o al pastor, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y que ellos comerían en tus aldeas y se saciarán, porque la iglesia debe ser una iglesia de ayuda. La iglesia es el representante de Cristo. Cristo le daba de comer a los que venían. Cristo no les pedía. Ustedes se imaginen que Cristo estuviera en el monte de los olivos predicándole a ellos: y bueno, hermanitos, ahora ustedes me tienen que dar el diezmo, y saquen lo poquito que tienen. Y los pobres discípulos tenían que ir a buscar pan. Cuando Jesús sí le pidió: oye, tú tienes un pan, un par de pan ahí, dámelo acá, dame el almuerzo de ese niño, vamos a repartir. Que Jesús daba, Jesús no pedía. El pago de los diezmos. Esta es una escritura muy controversial, dura para lo que van a escuchar nuestros pastores que utilizan esta escritura, y ojalá no la utilicen más. La escritura más usada por los pastores para pedir el diezmo, aunque proviene del Viejo Testamento. Veamos que el pago de los diezmos, Malaquías 3, del versículo 6 al 12, vemos entonces que el diezmo que se está hablando aquí, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿A quién se estaba refiriendo el Señor cuando trae esta escritura a correlación? Porque yo, Jehová, no cambio. Por estos hijos de Jehová no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardaste, y volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijiste: ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunda. Reprenderé también por vosotros al devorador, y él no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿A quién estaba refiriéndose el Señor en Malaquías sobre el robo del diezmo? Dice: traer todos los diezmos al alfolí.
Vemos entonces que el diezmo era llevado al alfolí. Y el alfolí era el lugar donde había un depósito de comida. Era un depósito de guarnición. Y de allí se alimentaba a todos. Aquí no está hablando que traigan el diezmo para dárselo solamente al pastor, porque él es el único que necesita alimento. Si el pastor puede trabajar, el pastor debe tener alguna profesión que él también pudiera trabajar. No necesariamente tiene que ser alimentado por la iglesia, pues Pablo no lo hizo. Pablo trabajaba. Y ustedes que son pastores y han estudiado la palabra, saben que eso es la realidad. Pero ustedes no quieren someterse a la palabra, quieren vivir de la palabra y vivir de los hermanos y aplicar la ley del diezmo sin llevar estos diezmos al alfolí. ¿A quién estaba llamándole la atención el Señor? Antes de llegar allá, voy a hacer, Dios pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Y dice, me habéis robado en vuestros diezmos y su ofrenda, trae todos los diezmos al alfolí, granero, casa de depósito de bienes, y hay alimento en mi casa, y probadme, habiendo alimento en la casa para toda la iglesia, entonces podíamos probarlo. Probemos que el alfolí era un depósito. En Nehemías 13, capítulo 13, versículos 4 y 5 dice, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los pastores y la ofrenda de los sacerdotes. Vemos que traer el diezmo al alfolí era un lugar donde se iban a repartir los bienes, no un lugar donde se llenaba un pastor solamente los bolsillos. Yo creo que la iglesia perdió el contexto o la realidad del reclamo de Dios en Malaquías capítulo 3. Porque si usted lee el capítulo 2 y el capítulo 3 hasta el versículo 5, antes de empezar a hablar del diezmo, vemos que Dios está reprendiendo a los sacerdotes, a los levitas, y les promete aún dañarle su sementera. Y también le dijo el Señor, mas vosotros habéis apartados del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Ellos rompieron el pacto de Leví, que era la ley del diezmo. Se estaban cogiendo el diezmo para ellos solo y estaban olvidándose de las viudas, olvidándose de los extranjeros y no atendían a esa gente. Y es lo mismo que están haciendo los pastores en el día de hoy. Ah, no, hermano, pero usted está diciendo eso y usted no tiene prueba para poder decir eso. Bueno, como no hay prueba y la palabra de Dios es la prueba, vámonos al versículo 5 del capítulo 3 antes que empiece a hablar de diezmo. Es tan claro que en el capítulo 3, en el verso 5, antes de empezar a hablar del diezmo, la palabra dice así, versículo 5. Y vendré a vosotros para juicio. Está hablándole a los levitas, a los sacerdotes. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces vemos que el Señor sí se está refiriendo a ellos y dice que vendría y traería juicio sobre ellos y será pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros que juraban mentira, porque habían defraudado en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y al extranjero. Ahí está, lo vuelve y lo repite. Rompieron la ley. No tenían temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. El versículo 5 del capítulo 3, donde habla del diezmo, antes de hablar del diezmo, muy clarito el Señor se lo estaba diciendo. Pero ellos, y vivimos en este tiempo, sin importar. Olvidémonos de la ley del diezmo, por decir, para no contradecir la palabra. Vámonos al diezmo
y qué Jesús dijo en el Nuevo Testamento acerca del diezmo. Primero que nada, para hablar del diezmo como seguidores de Cristo, me viene la primera pregunta. ¿Nosotros seguimos y hacemos lo que Cristo hizo? Eso nos hace cristianos, ¿cierto o no? Para los cristianos diríamos que sí, porque nosotros somos seguidores y hacemos lo que Cristo hizo o lo que Cristo enseñó. Ahora le pregunto a estos pastores, a estos grandes estudiados de la Biblia, a estos teólogos, ¿ok? ¿Alguien me puede decir la escritura donde Jesucristo, nuestro Salvador, pagó diezmo? ¿Alguno de ustedes puede mandarme por favor las escrituras, el capítulo y el versículo donde dice y Jesús pagó diezmo? ¿O alguna escritura donde Jesús lo pidió? Claramente creo que no lo podía hacer, porque eso no existe. Quizás usted dirá, ¿y quién es el que está hablando, que está enseñando? Bueno, yo soy una persona que tengo 2 doctorados en estudio bíblico, en teología, tengo 4 maestrías y tengo estudios de muchas otras iglesias donde yo he estudiado para poder prepararme para el Señor. Por lo tanto, yo le hago esa pregunta a estos grandes pastores, a ver si me pueden sacar del contexto que tengo y aclararme en el versículo o el capítulo donde Jesús pidió diezmo y pagó diezmo, porque si ellos lo tienen, entonces ellos tienen razón. Y podríamos entonces tratar de interpretar esos versículos para ver qué hizo Jesús y cuánto dio de diezmo, o de qué fue lo que él habló y cómo lo pidió. Pero desafortunadamente sé que es imposible. Por lo tanto, como seguidor de Cristo, la ley de Cristo no me enseña a pagar diezmo porque Cristo no lo hizo. Una cosa sí puedo ser claro, que cuando Jesús habla del diezmo, porque Él habló del diezmo, pero veamos qué lo que habló nuestro Señor Jesucristo. ¿No fue el mismo Señor Jesucristo que regañó a los sacerdotes, fariseos y saduceos por el mal uso del diezmo? Váyanse a Mateo 23, del versículo 13 al 25, y podemos leer que Jesús les llama a ellos y les dice, ¿por qué devoráis la casa de las viudas? Se estaban devorando las casas de las viudas, le estaban pidiendo a las viudas en vez de darles, ¿ok? No estaban cumpliendo con la ley. Hacían un prosélito o seguidor 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ellos convertían, los fariseos, los saduceos, convertían a sus seguidores y lo hacían más hijos del diablo que otros. ¿Por qué? Porque le enseñaban a recoger el diezmo y quedarse con ellos y a cada vez querer más y más y más para ello hacerse rico. Este negocio del evangelio no pertenece a nadie, pertenece a mi Señor Jesucristo, únicamente a mi Señor que murió, el dador de la vida, el creador de los cielos y la tierra, el que fue a la cruz del Calvario convirtiéndose en hombre y muriendo por ti, por mí, por todos. Él es a quien nosotros debemos seguir. Él no pidió diezmo, ni tampoco lo dio. Dice que también otra parte que leemos en Mateo 23, dice que ellos adoraban más al oro que al templo. Y ellos no diezmaban, pero bien se olvidaban de la ley principal del diezmo. Jesús se lo dice, se olvidaron de la justicia, de la misericordia y de la fe. Jesús los llama hipócritas y sepulcros blanqueados. Cada vez que hablaremos del diezmo o que Jesús habló, veremos que Jesús habló eso. Jesús conoce los corazones, sabe lo bueno, lo malo, lo feo, el futuro, el fin, y lo conoce todo. ¿Y qué sucedió? ¿Y qué sucedía? Que Jesús sabía que Él representaba al diezmo en su muerte, y lo veremos ahora más tarde, que eso era una ley, y explica en los capítulos que vamos a leer
todo lo que el Señor nos quiere decir, porque dedicó 3 capítulos, Hebreos 7, 8 y 9, para poder hablar sobre el diezmo en estos tiempos. Y vamos a entrar en el versículo 1 del capítulo 7 del libro de Hebreo. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, ahora recuerdan el versículo que leímos que hablamos del pan y el vino en el Viejo Testamento. Eso quiere decir que ese era un recordatorio de algo que iba a suceder. Ahora aquí en el versículo 1 empieza a hablar y trae a correlación esa escritura de Génesis 14, la está trayendo ahora a correlación. Porque este Melquisedec, rey de Salem, acuérdense que él salió a ver a Abraham, sacerdote del Dios Altísimo, a quien salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Oiga, aquí en mismo Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Versículo 3. Todo lo que van a escuchar ahora es escritura hasta que yo les diga. Y podemos analizar qué dice la escritura. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Tomaban los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan sido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección, versículo 11, fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Cristo, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, ciertamente sin juramento, hechos sacerdote, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec,
Por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto. Por tanto, Jesús, versículo 22, por tanto, del capítulo 7 de Hebreo, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque el sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los de él. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Ahí podemos ver, y la Biblia explica en el capítulo 7 completo de Hebreo, por qué la necesidad del cambio del sacerdocio. ¿Por qué entrábamos en un sacerdocio de Melquisedec? Los otros morían, este no muere, este es inmutable. Veamos ahora en el capítulo 8 y seguimos en Hebreo, capítulo 8, donde dice que Jesús es ahora el mediador de un nuevo pacto. Y lee lo siguiente en el capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también se tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura. Versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolo dice: he aquí viene días el Señor en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, del nuevo pacto. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Vemos todo lo que nos está diciendo. Ahora tenemos las leyes de Jesús en nuestros corazones y en nuestra mente. Vayamos para terminar en Hebreo 9, en el capítulo 9 del libro de Hebreo, en el versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador
vive. Cuanto a la administración para los santos, vamos a hablar también sobre esa parte, vemos que el testador tenía que morir. Por eso Melquisedec le trajo el pan y el vino para recordarle que sobre el diezmo iba a haber una conversación que hemos tenido en Hebreos 7, 8 y 9, donde el pan y el vino ahora sí es efectivo. En el Viejo Testamento, el pan y el vino no tienen ninguna correlativa a nada. No habla específicamente de nada. Pero lo que leemos en la Escritura sabemos que el pan y el vino es la representación que hacemos como recordatorio de nuestro Señor Jesucristo, donde el pan, Él era el pan de la vida que murió por nosotros y derramó su vino o su sangre para darnos vida y perdón de pecados. Vayamos ahora a Pablo, que nos habla del dar, pero Pablo no le llama diezmo, ni tampoco lo pone como obligatorio. Mas sin embargo, él habla que Dios ama al dador alegre. No, eso no lo podemos discutir. Dios ama al dador alegre y quiere que tú seas un dador alegre y dar con tu corazón en alegría, porque así mismo Dios te suple. Pero no estás obligado a dar ningún diezmo, porque es una ley del Viejo Testamento a la cual no puedes basarte tú, porque entonces te estás saliendo de la gracia, de la libertad que te dio Dios. Si los pastores tuvieran fe y tuvieran la libertad de dejar a los hermanos que dieran con gusto, quizás darían más de lo que dan del diezmo, no sé, pero me imagino que sí, porque el hombre de Dios lo hacía, pero entraríamos en la ley de Dios y cumpliríamos con su palabra. En Pablo nos habla en el capítulo 9, cuando a la administración de los santos, es por más que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia y de Acaya. Está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que no les dicho estéis preparados, no sea que ni viniera conmigo algunos macedonios y los hallaren desprevenidos, y no nos avergonzaremos nosotros, por no decir vosotros, de nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Vemos en el versículo 5, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no de exigencia vuestra. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vemos que aquí en la escritura, en capítulo 9, versículo 7, habla que cada uno de como propuso en su corazón. Era la voluntad de la persona dar y no de ser obligado a dar un diezmo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y el pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Vemos aquí donde aquellos, en versículo 3 dice: pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Primero, que profesaban el Evangelio de Cristo. Versículo 13, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Así era libre el dar, no el diezmar. No podemos aplicar una ley vieja a un pacto nuevo. Vamos a ver algo muy importante que también sucede en el libro de Hechos, en el capítulo 6, donde hay elección
de 7 diáconos en el libro de Hechos. Vamos a ver quiénes son estos 7 diáconos y qué sucede. Perdón, tengo que tomar un poquito de agua, ya que llevo 49 minutos hablando. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que si las viudas de aquellos eran desentendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba gravemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vemos en la elección de estos 7 diáconos. ¿Por qué traigo a correlación esto? Porque dice que aquí hubo murmuración de los griegos contra los hebreos en el versículo 1, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Vemos que la iglesia era un lugar que tenía un alfolí. Venían a buscar las viejas su distribución, o las viudas, las señoras mayores, los necesitados venían a buscar su ayuda de la iglesia. ¿Puedes decirme en qué iglesia de estos que piden diezmos, de estas grandes iglesias multinarias, grandototas, la gente va allá a buscar su comida diaria, las viudas? Vemos que esto fue un problema causado entre los griegos y los hebreos. Y era tan serio, lo tomaron los discípulos, que mandaron a buscar a 7 hombres llenos, dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Tenían que tener, primero, que eran varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Simplemente ellos atendían a las viudas, a los necesitados, a los que estaban llenos del Espíritu Santo, que tenían sabiduría. Ellos no fueron puestos para contar el dinero, ellos fueron para entregarle a las hermanas, a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, como ellos tenían en mente el diezmo. Si vamos a aplicar la ley del diezmo, entonces tenemos que aplicar todos estos sistemas que aplicaban al diezmo. Y entonces todas las iglesias deberían, las hermanas, los necesitados, los extranjeros, deberían ir a la iglesia donde están asistiendo y pedirle al pastor: oye, no tengo comida, deme. Y ese es su deber, porque él está creyendo en la ley del diezmo. A él solo le tocaba el 10%, el otro 90% tenía que repartirlo. Pero no reparte ni el 10 ni los 90 y se queda con los 100 y todavía pide más. Vemos pues entonces que en el comienzo de la iglesia de Jesucristo todavía se entendía en el hecho de ayudar a las viudas, por lo que se hizo que los griegos reclamaran por sus viudas descuidadas, pues se ve que la iglesia sí ayudaba a las viudas de cada congregación para distribución de la comida diaria, y esto no se ve. Esto nos enseña que el diezmo no era para el pastor solamente, y que si se aplica la ley vencida, porque una ley vencida del diezmo, debería alimentar las viudas, los huérfanos, los extranjeros, y solamente el 10% de que recauda sería para él, y de eso pagar su diezmo. Él sabía que la ley sería cambiada. ¿Por qué Jesús no pagó diezmo? Porque él sabía que la ley sería cambiada al nuevo sacerdocio de Melquisedec, el cual iba a ser el mismo, como reemplazando el diezmo y convirtiendo a los creyentes en un dador alegre, sin ofrenda obligatoria y no como las que obligan por el diezmo.
Por lo tanto, la Biblia dedica 3 capítulos de Hebreos para anunciar el cambio de la ley del diezmo, y se ve la práctica de la iglesia alimentando a las viudas cada día como algo mandatorio que causó conflictos con los griegos cuando descuidaron a sus viudas. Ahora vamos a aterrizar y vamos a terminar, y quiero terminar con una pregunta. ¿Podría imaginarse usted hoy que la congregación le reclame el alimento diario de sus viudas al pastor y que pase esa misma situación? Porque hay muchas iglesias que manejan millones de dólares, mas sin embargo no ayudan a los pobres. Es más, algunas hasta lo sacan. Quizás Jesús se ha vestido de uno de esos pobres y de esas iglesias ya lo han sacado hace rato y ellos ni cuenta se han dado. Yo me atrevo a desafiar a cualquiera de estos pastores en el nombre de mi Señor Jesucristo a ver si ellos usan una ley cancelada por Jesús, como lo dice en Hebreos capítulo 7, 8 y 9. Si Jesús cambió la ley para cambiar el sacerdocio por un mejor pacto, entonces ¿por qué ellos quieren vivir en la ley del diezmo sin cumplir la ley totalmente y que los creyentes exijan su ayuda como lo es el extranjero, la viuda y el huérfano y los necesitados? ¿O es que ellos son peores que los fariseos y sacerdotes que les llamó Jesús sepulcros blanqueados? Pues han vendido el evangelio de Jesús para lucrar, y aún lucran con el evangelio de mi Señor Jesús. Me admira cómo usan Malaquías 3, tratando de asustar al pueblo libre de diezmo, cuando el capítulo 2 y capítulo 3 hasta el versículo 5, antes de hablar del diezmo, el Señor estaba reprendiendo a los levitas, a los sacerdotes de ese tiempo, por olvidar las viudas y los huérfanos y extranjeros y robándole al Señor. Por esto, pero eso, la primera vez que se menciona el diezmo con Abraham, se menciona a Melquisedec, se menciona al pan, se menciona al vino, como un ejemplo de la muerte de Cristo que terminaría con esa práctica. Si no, ¿por qué Dios traería la mención del pan y el vino en el Viejo Testamento si no era una práctica del Viejo Testamento, ni concuerda con nada, lo cual se menciona no más en la Biblia, solamente en lo que es la parte del diezmo? Y sabemos que el pan y el vino es una representación de Cristo, porque Él es nuestro pan de vida y Él es el vino de la vida, porque dio su sangre por nosotros. Entonces, ¿por qué Pablo toma 3 capítulos de Hebreo para explicar el cambio del sacerdocio y del sacerdote, haciéndolo nulo como parte del reemplazo del Viejo Testamento después que el testador murió, quiere decir la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Por lo tanto, exhorto a todo aquel llamado pastor y a cada cristiano a leer estos capítulos, a leer estos versículos, y me diga en qué capítulo o en qué versículo Jesús pidió diezmo o dio diezmo. Por lo tanto, como seguidores de Jesús, debemos seguir su ejemplo y sus prácticas. Si mi Jesús no lo hizo, entonces, ¿por qué lo haces tú? ¿Por qué lo hacemos nosotros? ¿Por qué lo hace el pastor? ¿Por qué tú sigues haciendo lo que el pastor te dice? Busque, pregúntele a su pastor cuando le pidan el diezmo: pastor, por favor, usted me podía dar el versículo donde Jesús pidió el diezmo y dio diezmo. Estoy seguro que no lo van a encontrar porque en la Biblia no está. Entonces, ¿por qué siguen esa práctica? ¿Por qué se les trata de hablar de que entramos, sí, en el dador alegre, somos un dador alegre? Es para que ellos mismos aprendan a confiar en Dios. Quizá les vaya mejor que pidiendo el diezmo, porque están aplicando una ley que ya fue vencida, una ley que mi Señor Jesús pagó por ella, y una ley que implicaba el dar a los huérfanos, a las viudas. Quiere decir que esa ley, en esa parte, nuestro corazón llega aún más allá, porque debemos darle con deseo y con amor. Termino pidiendo al Señor que se atrevan a buscar la palabra, porque en ella hay vida eterna. Y sí que Dios ama al dador alegre, para que pastores caminen por fe sabiendo que el Señor suple. Y tú, varón, tienes la libertad de dar sin que nadie
te obligue de buen corazón, así como Dios te supla a ti. Espero que estas palabras te hayan ayudado